Aleluya. Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí, podemos. Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Hacemos reverencia a la palabra. Palabra del Señor. El Evangelio que hoy nos presenta la Iglesia debe leerse en el contexto en el que está escrito. En los pasajes anteriores a este, Jesús ha hablado con toda claridad a su comunidad sobre el sufrimiento que le espera a él en Jerusalén, cómo va a ser rechazado por los sumos sacerdotes, por los escribas y fariseos, cómo van a confabular contra él, cómo lo van a agredir físicamente, incluso lo van a asesinar. Ha venido hablando de esto con claridad. Y ahora aparece esta escena en la que los discípulos parecen haber sido sordos durante el mensaje del sufrimiento de su maestro, y ahora ellos hacen una petición no solo absurda, sino verdaderamente hipócrita. Primero se trata de Santiago y Juan, los riquillos del grupo. Jesús había mezclado las clases sociales en la primera comunidad que él formó y llamó a 2 pescadores pobretones muertos de hambre, Simón y Andrés, y a 2 pescadores ricos, que
que tenían toda una industria pesquera, que son Santiago y Juan. Los que se acercan a pedir esto son precisamente Santiago y Juan. En primer lugar, lo llaman maestro, lo cual ya es una ironía. En el fondo se va a mostrar como hipócrita el título, porque lo llaman maestro, pero ignoran la enseñanza. Ha hablado de la necesidad de su propia muerte, del cómo el sufrimiento va a ser el camino por el cual Dios va a redimir al mundo. Ellos van hablando de grandeza, están discutiendo quién va a tener los mejores puestos en el reino, etcétera. También nosotros podríamos entrar en la categoría de hipócritas sin ningún problema. También nosotros llamamos maestro a Jesús. También nosotros hacemos un acto que a veces casi parece un sacrilegio, que es comulgar. Si nosotros cobráramos conciencia que comulgar es expresión de una actitud de vida que implica asumir por completo el modo de ser de Jesús, comer su cuerpo, hasta el extremo de dar la vida por los demás, beber su sangre, no comulgaríamos tan seguido, o no con la cara de inocentes con la que vamos hacia el altar. También nosotros profanamos los anuncios explícitos que hacemos en la fe. Maestro, sí, cómo no, vamos a ver cómo de maestro para estos no tiene nada. La traducción mexicana es malísima, ni modo, tengo que hacer correcciones a lo que tienen ustedes ahí en su hojita, porque en su hojita dice, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Queremos que nos concedas, es una expresión suave. Alguien dijo, vamos a suavizarla un poco, porque estos pobres son santos, Santiago y Juan, o sea. En el texto griego, que es en el que está escrito el Evangelio, te pedimos que hagas lo que te vamos a decir. No es una súplica de concesión, es casi una exigencia. Señor, queremos que hagas esto. Que hagas. Y tampoco estamos lejos de eso. Nosotros, ¿acaso no pedimos todo el tiempo? ¿Y por qué pedimos? Porque queremos que Dios haga cosas. Hay quien va a misa a pedir trabajo, imagínense, como si fuera una agencia celestial de colocación de empleos. Hay quien va a pedir salud, como si fuera el hospital infalible que todo lo cura. Hay quien va a pedir novio, como si fuera también, no sé, la casa de la tía de los amores. Ir a pedir. Queremos que Dios haga. Y si para eso me tengo que ir de rodillas a la villa, pues cuenta con ello. Llegaré con las rodillas pelonas, pero tú me lo tienes que hacer, porque si no, ¿para qué te pedimos? ¿Para qué hacemos una novena? La práctica católica de las novenas. Sobre todo si a quien se le hace la novena está en campaña electoral, ¿no? Los que van a ser canonizados. Entonces ponemos a ese santito para que haga el milagro y lo logren subir ahí en la ceremonia de la canonización un poco más arriba que a los demás. Hemos ridiculizado la fe y hemos convertido nuestra religión en un mercadeo sacrílego, como si Dios tuviera que hacer nada por nosotros. Menos una petición como esta. Queremos que nos concedas sentarnos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Cuando estés en tu gloria no es que ellos están pensando en el cielo, en la resurrección. No. Ellos tienen la idea de que Jesús es el Mesías esperado por todos los siglos, anunciado por los profetas. Un Mesías guerrero que va a acabar expulsando con un ejército colosal a los pueblos que los han invadido, a este pueblo de perros paganos que son los romanos, que destruyeron las murallas, que han profanado la ciudad santa y que nos han impuesto la bota de su tiranía con impuestos impagables. Y el Mesías tenía que hacer eso en la expectativa judía, por eso lo siguen esperando, por cierto. Un guerrero que expulsara a los tiranos y que estableciera un reino, el reino de Israel, sobre toda la tierra. Están pensando en esa gloria, en el triunfo de esa revolución que Jesús tendría que encabezar. Los que se sentaban a la derecha y a la izquierda en la costumbre de la monarquía israelita eran el visir, que era lo que nosotros
no, nosotros ya, eso ya que perdió fuerza, pero en la época priista por lo menos, el secretario de Gobernación era realmente el segundo de a bordo. De hecho, en la Constitución, no sé si eso ya cambió, pero en la Constitución aparecía que si moría el presidente de la República, el que asumía era el secretario de Gobernación. En algunos países le llaman vicepresidente. Ese era el que estaba a la derecha del rey, el que se encargaba del gobierno operativamente. Y el que estaba a su izquierda era el que se encargaba de las finanzas, de la economía, lo que nosotros llamaríamos secretario de Hacienda, ¿no? Eran los dos poderes más grandes en la nación israelita debajo del rey. O sea, lo que están pidiendo estos es tener los dos puestos más importantes en el futuro gabinete. Hablan en categorías de poder. Cuando Jesús ha venido hablando de su propia muerte, de su propio sufrimiento, de su propia entrega. Los discípulos desean los primeros puestos en ese reino que se imaginan ya próximo, pero no quieren llegar a esos primeros puestos por el camino que Jesús propone. Lo acababa de decir el capítulo anterior, aquí estamos en el 10, en el capítulo 9. Si alguno quiere llegar a ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Ellos quieren efectivamente ser los primeros, pero sin ser últimos y sin servir a nadie. El verbo sentarse denota un estado definitivo, una estabilidad. No quieren saber nada de esfuerzo, de actividad, de desgaste, que eso es la vida cristiana, desgaste, fatiga, esfuerzo. Ellos quieren que se les otorgue. No se ofrecen para colaborar en la obra del Mesías, solo desean participar en su gloria. Y Jesús va a tener que corregir la petición de este pobre par de ciegos. Jesús les dijo, no saben lo que piden. Esto también nos lo podría decir a todos nosotros. No sabemos lo que pedimos. Ay, Señor, que me den ese trabajo que tanto deseo. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que eso es lo mejor? Y si lo mejor es que no me den ese trabajo, porque quién sabe a qué riesgos me voy a enfrentar, en el sentido que sea de corrupción, de triquiñuelas, no lo sé. A lo mejor el poder de ese gran puesto me va a transformar en un ser más soberbio, más arrogante, si es que eso fuera posible. ¿Por qué debería pedir salud? Nos la pasamos pidiendo salud. Yo lo hago porque estoy obligado a ello. Para ello me hice sacerdote, para hacer lo que la iglesia me manda y no lo que yo creo correcto, pero pedir por los enfermos, pues pidamos. Pero ¿quién nos dijo, en clave de fe, en clave de espiritualidad, que nos conviene más la salud que la enfermedad? Juan Pablo II decía en la Salvificio Doloris, el sufrimiento, la enfermedad, la postración son lugares privilegiados para colaborar con el Redentor en la salvación del mundo. El dolor tiene valor salvífico. Claro, hay que tener fe para ver la vida así. No deberíamos pedir nada más que una sola cosa, la que pedimos en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Incluso ahí que pedimos el pan en el Padre Nuestro, no se refiere al pan físico. El pan para los judíos era la palabra, la Torá. Que no me falte una palabra todos los días que ilumine mi camino. Es lo que pide Jesús en el Padre Nuestro. Y luego viene muy mal traducido acá. Podrán pasar la prueba, no se habla de prueba, que yo no, y no está en futuro, que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado. Todos los verbos en el texto original están en presente. Y no habla de pasar una prueba, habla de algo mucho más terrible. Claro, lo tradujeron porque la gente no lo entiende, entonces vamos a poner algo que sí entiendan, aunque se desvíe el sentido. Jesús dice textualmente, ¿pueden beber la copa que yo bebo? En presente. ¿Pueden ser bautizados con el bautismo con el que yo estoy siendo bautizado? Primero la copa. La copa era una imagen espantosa, era la ira de Yahvé, era el castigo por los pecados. Lo decían los profetas, hay muchísimos pasajes
que hablan de apurar la copa, de beber el cáliz, que es el cáliz de la ira de Dios por los pecados de la humanidad. Por ejemplo, Isaías: despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de mano de Yahvé la copa de su ira, el cáliz del vértigo has bebido hasta vaciarlo. Así dice tu Señor Yahvé, tu Dios, defensor de tu pueblo: mira que yo te quito de la mano la copa del vértigo, el cáliz de mi ira, es otro pasaje, y ya no tendrás que seguir bebiéndolo. Jesús está pasando el trago más amargo de su vida, se encamina a Jerusalén, donde sabe que le espera la muerte, y no es tanto el terror a la muerte, que también, sino sobre todo contemplar el fracaso que le espera. Ni sus propios discípulos han entendido nada. Las multitudes que lo aclamarán como hijo de David por los milagros que ha hecho, exactamente una semana después estarán gritando: ¡a Barrabás! No a ese, ¡a Barrabás! Cuando Pilato pregunta: ¿a quién les suelto? Le espera el abandono, le espera la soledad, le espera ver su obra fracasada. Es el cáliz que Jesús está tomando, es el bautismo en el que está siendo sumergido. ¿Pueden ustedes con eso? ¿Pueden ustedes con el fracaso? ¿Están dispuestos a fracasar? ¿O quieren pura gloria? ¿Quieren puro éxito a lo mundano? Y estos arrogantes responden: podemos. Ponnos la prueba que tú quieras. Podemos. Y la verdad es que no podemos. Hay que decirlo con todas las letras: no podemos seguir a Jesús, no podemos vivir el Evangelio. La propuesta de Jesús es impracticable. ¿Quién puede amar a los enemigos? ¿Quién puede desprenderse de sus bienes por otros? ¿Quién puede hacerse esclavo? Como acaba diciendo Jesús al final. No podemos, a menos que nos abramos al Espíritu Santo, a menos que seamos vehículo de la gracia, nos dejemos transformar por la gracia. Dios puede hacer en nosotros maravillas, nosotros solo podemos pensar en claves de éxito inmediato. Y entonces Jesús les acaba diciendo, después de que ellos responden que sí pueden, Jesús dice: efectivamente, ustedes podrán, ahí sí lo dice en futuro, ustedes beberán la copa, ustedes serán bautizados. Con lo cual no es que Jesús le haga de adivino, sino que confía en la acción de la gracia en sus testarudos discípulos. Y confía en ellos también. Sabe a quién escogió. Sabe que Pedro es un cobarde, una veleta, que lo va a negar ante una criada en el patio del sumo sacerdote, pero que acabará dando la vida por él. Lo sabe, porque lo conoce. Jesús estuvo toda una noche en oración, pensando a quién escoger de la multitud de discípulos que tenía, dice Lucas. Escogió a esos 12 porque algo vio. Sabía que les iba a costar trabajo, sabía que iban a ser testarudos, sabía que no querían aceptar un mesianismo fracasado como el que Jesús está abrazando, pero que al final iba a triunfar sobre ellos la fe. ¿Por qué estamos acá ustedes y yo? ¿Somos lo mejorcito de Tacubaya, Las Águilas y anexas? No. Somos lo que sobra. ¿Por qué nos llama a nosotros? ¿Y por qué respondemos nosotros? En el fondo es un misterio. No somos mejores que nadie. Pero Dios algo ve en ti. Por eso la fe sigue encendida en tu corazón. Por eso sigues acudiendo a la Eucaristía. Por eso haces oración en las mañanas o cuando sea. Por eso te atreves a leer un trozo de la Escritura, tratar de comprenderlo. Por eso perdonas y vuelves a intentarlo. Y cada uno va viviendo torpemente, pero va viviendo las enseñanzas de Jesús, y Jesús confía. Ay, en el proceso de la santidad, confía. Voy a poder más que tú. Mi amor va a poder más que tu egoísmo. Mi fuerza va a poder más que tu cobardía. Claro que beberás la copa cuando estés listo. ¿Quién sabe cuándo sea eso? Pero la vas a beber. Claro que serás bautizado, Santiago. Claro, Juan.
serás bautizado. Le dice a sus dos riquillos estos, ansiosos de poder. Vas a pasar por ese bautismo. Y el bautismo era la inmersión en la muerte. El bautismo no era la celebración que nosotros hoy tenemos del pequeñín con su roponcito y seguido de tamales y atole. No, la palabra bautizo que utiliza allí el Evangelio significa inversión. Era el único bautismo que conocían, que era el de Juan. Y el bautismo de Juan Bautista había significado confesión pública del pecado, repugnancia de la vida que cada uno había llevado e inmersión en las aguas, que significaba acepto morir para que Dios me rescate como Él quiera. Acepto morir. Morir a lo que he sido, morir a lo que he pensado, morir a lo que he creído que era lo valioso. Acepto morir a eso. Porque el único que sabe lo que me conviene es Él. Que Él haga de mí el hombre nuevo que surgirá de las aguas. Que Él lo haga. Podemos, sí, cómo no. Y termina con la enseñanza sobre el camino a la grandeza. Los reúne a todos porque están discutiendo cómo te atreviste a pedir el primer puesto. Los demás están enojadísimos porque ya les ganaron los dos puestos principales del gabinete. Se les adelantaron Santiago y Juan. Y Jesús los llama a la bola de testarudos de sus discípulos y les insiste: el que quiera ser el primero entre ustedes, sea esclavo de todos. Mucho más fuerte acá que lo que había dicho en el capítulo 9, donde invitaba a servir. Pero uno puede servir siendo libre. Jesús va a radicalizar la postura. No, olvídate de eso. Hazte esclavo. Esclavo. Humíllate por el otro. Ponte de rodillas cuando le pidas perdón. Atiéndelo, aunque tú estés molido de cansancio. Eres esclavo. Los esclavos no tienen derecho a cansarse. Viven para satisfacer los deseos de su amo. Bueno, así compórtate con los demás. ¿Cómo le puedes hacer más agradable la vida a quien vive en la misma casa que tú? Aunque solo fuera con los de tu casa. A nadie nos gusta lavar los trastes. A nadie nos gusta sacar la basura, limpiar las cacas del Pedro. Del perro. A nadie nos gusta. Háganse esclavos unos de otros. Si solo fuéramos capaces. Olvídense de todo el Evangelio. Yo aquí, a nombre de Dios, frente a Él, me hago cargo de esta responsabilidad. Le libero a usted de todas las páginas del Evangelio y de todos los mandamientos. Le libero. Si le reclama a Dios, ¿por qué no viviste este? El cura ese pelón que pusiste de párroco nos dio permiso. Ya está. Solo quédese con una. Esta. Háganse esclavos de todos y sirvan a todos. Den la vida como rescate por los muchos. Si ustedes ponen en práctica esta única frase, la última con la que se cierra hoy, versículo 35 del capítulo 10, lo demás sobra. Yo me hago cargo de lo demás. No fuiste a misa. No hiciste tantas cosas. No hice tantas cosas. Solo me puse a vivir una frase del Evangelio, una sola. Me hice esclavo de todos para hacerles la vida más llevadera. Eso es la santidad. En eso se resume todo el Evangelio. Pidamos después al esclavo de la humanidad, que es Jesús, que quizás por eso es el único que merece ser llamado el Señor y el Maestro, que nos enseñe el arte del servicio y de la entrega por los demás. Que así sea.